Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta acerca del estudio de ayer de los parámetros bíblicos para la práctica de los dones. Ayer estudiamos lo que es un parámetro, pero todo parámetro bíblico debe apuntar ¿a qué? Claro, se supone obviamente a Cristo, pero específicamente ¿a qué? Al avance del Evangelio. En el libro de los Hechos requiere de mucho cuidado al momento de interpretarlo, porque debemos considerar que los sucesos narrados estaban sucediendo en un momento especial en la historia de la redención. Una de las reglas fundamentales de interpretación es no ver como una norma para la iglesia todas aquellas experiencias apostólicas en ese momento especial de la historia. Por ejemplo, no debemos esperar para nosotros un episodio similar al del aposento alto en el día de Pentecostés, donde llamas de fuego literalmente descienden sobre un grupo de creyentes. Pero sí podemos estar seguros de que la presencia del fuego del Espíritu Santo estará con el pueblo de Dios. No experimentaremos todos esos eventos de forma similar, pero eso no significa que no experimentaremos al Espíritu Santo por el resto de los últimos tiempos. El primer discurso de Pedro en Pentecostés habla de la promesa de Joel y nos muestra que hemos entrado en la era del Espíritu Santo, donde cada creyente será templo de Dios, casa del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo reparte de manera soberana, como Él quiere, dones a todos los redimidos para el bien de su pueblo y el avance del Evangelio. Y con esto en mente, pasemos a ver ahora uno de los mensajes principales del libro de los Hechos. Dios envía a su Espíritu Santo y así provee las herramientas a su pueblo para que el Evangelio sea proclamado. Hechos nos presenta una iglesia perseguida, sin recursos y con muy poca educación, llevando por todas partes un mensaje imparable de forma milagrosa. Los dones espirituales deben ser usados para el avance del Evangelio. Uno de los puntos en el libro de los Hechos era que estos discípulos temerosos en el Evangelio, ahora llenos del Espíritu, son instrumentos para hacer avanzar el Evangelio al practicar los diferentes dones espirituales. Y Pablo enfatiza en su carta a los Corintios que uno de los frutos del don de profecía en los incrédulos es que reconocían la presencia de Dios. Dice Primera de Corintios 14, 23 al 25. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Una pregunta fundamental que debemos hacernos cada vez que un don es practicado es: ¿el ejercicio de este don propicia el avance del mensaje del Evangelio? Algunos podrían pensar que, por ejemplo, las manifestaciones como de la risa santa fomentan el avance del Evangelio porque llenan auditorios. Sin embargo, prácticas de ese tipo hacen daño al Evangelio porque las personas se acercan solo por curiosidad y no para escuchar el poderoso mensaje de que Jesús salva a los pecadores. En resumen, si practicar un don no lleva a mediar en la proclamación del Evangelio, pues entonces podríamos concluir que no es de Dios, porque no está fomentando el avance del glorioso Evangelio. Recordemos que Jesús, cuando
le dijo a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén en Hechos 1:8 hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo, fue para una misión, para ser testigos de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Pablo comparte varios principios y varias prácticas en su primera carta a los Corintios. Uno de ellos es que todos se beneficiarían de la práctica de un don. Para eso son los dones, para edificar a la iglesia. Y por ejemplo, Pablo, hablando de las lenguas, dice que habla más lenguas que todos ellos, pero lo hace en privado, porque no habría edificación si las personas no entienden. En 1 Corintios 14:5-9 dice: yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más, que profetizaran, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. El énfasis de Pablo en esta exhortación es que si hablas con palabras que las personas no entienden, pues entonces no podrán ser edificadas. De ahí la necesidad de interpretación cada vez que se hable en lenguas en público en la congregación. El fin de los dones es la edificación y no una sola experiencia mística o sensorial. Si las personas no entienden lo que comunicamos, pues entonces no habrá edificación y por consiguiente no será de provecho para sus vidas. En muchas tradiciones cristianas se practica la oración como un tiempo donde todas las personas oran al mismo tiempo. Y eso impide entender lo que se está orando. Por eso, para honrar el principio de que todos deben entender para ser edificados, debemos orar, hacer que las oraciones sean una por una y que todos puedan escuchar para que al orar a Dios, todos también podamos ser edificados por medio de esa oración particular. Este principio también nos informa que el fin del ejercicio de los dones no es una experiencia, sino que recibamos información que afecte nuestra vida. Por lo tanto, los dones espirituales no son simplemente practicados para gozar de experiencias místicas o sensoriales, sino para entender y ser edificados en los caminos de Dios cuando son practicados en comunidad. Debemos de buscar el bien común, como dice Pablo también en 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. La práctica de los dones es para el bien común. La finalidad del ejercicio de los dones en medio de la congregación es el beneficio de cada uno de las personas que la conforman. Por eso, como ya lo hemos recalcado antes, Pablo señala que, por ejemplo, el don de lenguas se practique en privado, debido a que se trata de un don que sin interpretación solo termina edificando al que lo está practicando. Como dice él mismo en 1 Corintios 14:4, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Existe una creencia común que afirma que la práctica individual y mística de los dones, sin ningún tipo de control, sirve para la autoedificación de los creyentes. Y por eso en ocasiones, con todo respeto lo digo, lo que escuchamos es una cacofonía, donde todos están hablando al mismo tiempo, orando al mismo tiempo, hablando al mismo tiempo y no se entiende nada.
El problema es que esa no debería ser la motivación para practicar los dones en público. El principio bíblico es que los dones son de beneficio común, como lo dice Primera de Corintios 12:7, Efesios 4:11 al 12. Pero lamentablemente, la cultura humanista enfocada en el individualismo ha afectado mucho a la iglesia de diversas maneras. Y una de ellas es pensar primeramente en nuestro propio beneficio antes que en el bien común de la comunidad de creyentes. Una forma de medir si los dones están siendo practicados bíblicamente es observando como resultado el bien común de la congregación dentro de los parámetros dados por las Escrituras. Y de esta forma se buscará que toda la congregación sea edificada, mientras el ejercicio de los dones señala y magnifica la gloria de Cristo proclamada en el Evangelio. Ahora, tiene que haber, escucha bien esto, un orden. Número uno de los principios más violados por el llamado movimiento carismático pentecostal es el principio del orden. Vuelvo a repetirles, yo me considero carismático pentecostal, continuista, porque yo creo en los dones, el poder del Espíritu Santo que todavía están vigentes hoy en día. Pero lamentablemente he visto mucho desorden también. Es evidente que cuando se permite y hasta se incentiva que las reuniones pierdan orden y sentido, pues se va a estar o se va a entrar en una completa violación de la enseñanza de Pablo, como él lo dice en Primera de Corintios 14. Lo que estaba sucediendo en Corinto era que las personas estaban usando los dones solamente para que se les reconociera como más espirituales y más poderosos entre los miembros de la comunidad de creyentes. Cuando no estamos buscando en primer lugar la edificación de la iglesia, sino solamente ser reconocidos por cierta espectacularidad o particularidad en el ejercicio de los dones que me haga ver muy espiritual por encima de los demás, pues entonces es muy difícil que se mantenga el orden. Se tratará más bien de una competencia por la atención. Por eso Pablo dice en Primera de Corintios 14, 26 al 28, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos o a la más tres, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Pablo compara varias formas prácticas para mantener el principio del orden en el servicio público de la iglesia. Y el principal es hablar por turno. Existe la idea común de que ya que se trata de un don espiritual, entonces tan pronto como se siente un impulso para practicar el don, debe hacerse, porque de otra manera se estará apagando el mover del espíritu. Yo sé que muchos me entendieron, porque hace años, y no hace tantos, de repente se paraba un hermano y comenzaba a orar en lenguas que nadie entendía, y se levantaba otro por allá y otro por allá, y era una cacofonía. Lo que está diciendo Pablo, por consiguiente, es que nadie debería interponerse en el ejercicio del don sin importar las consecuencias. Vemos que esta práctica es alentada porque escuchamos decir, si sientes usar uno de estos dones, hazlo para que el espíritu no pare de moverse. No importa que no sea el momento adecuado de hacerlo. No importa que otra persona esté hablando. Si lo estoy sintiendo, entonces tengo que hacerlo en ese mismo instante. Interrumpir el servicio
para ser escuchado, se percibe como una muestra de espiritualidad, de autoridad y dominio. Yo recuerdo que cuando era joven en el Evangelio, los profetas, entre comillas, siempre hablaban con voces fuertes para poder interrumpir en el momento en que ellos creían inconveniente. Así dice el Señor, y empezaban a condenar a todo el mundo. Pablo dice en 1 Corintios 14, 31 al 33, que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen, porque todos podéis profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, yo me pregunto, ¿qué sucedía con una cuarta persona que tenía una profecía? Pablo dice que podía quedarse callada hasta una nueva oportunidad. Y esto nos dice mucho sobre la profecía del Nuevo Testamento. Se trata de algo edificante, pero no indispensable. Así que todos los que la practican deben verla de esa manera. Lo que sí es indispensable es la predicación autoritativa de la palabra de Dios por medio de los ministros ordenados. Eso es. Por eso el título no se los he dado, incluso consejos y recordatorios esenciales para los continuistas. Pablo invita a hablar en turnos de 2 y no más de 3 personas, y así nadie debería sentir un impulso incontrolable de hablar que no pueda detener. No debemos olvidar que el dominio propio es otra clara manifestación de la llenura del Espíritu, como Pablo lo dice en 2 de Timoteo 1:7. El principio de orden tiene que ser respetado y las personas deben esperar su turno para que se sirva al Señor y a la congregación en orden, y así todos puedan beneficiarse. Pero ¿qué sucede cuando todos hablan a la vez? Pues que nadie entiende, y así no se honra el principio del orden para el bien común. Lo mismo sucede en las llamadas reuniones de oración. No sé si lo han notado, pero la mayoría habla al mismo tiempo y es un desorden. Tenemos que estar sometidos a la autoridad. Número 2, 1 Corintios 14, 29 al 32, dice, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le he revelado algo, el primero calle, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Otro de los graves problemas del movimiento carismático pentecostal ha sido otorgarle una autoridad a las personas que ejercen el don de profecía sin que las escrituras lo hagan. Las razones para esto son diversas, pero si lo entendemos bíblicamente, el principal factor fue la devaluación de la predicación sobre el don de la profecía. En muchas iglesias carismáticas se consideraba que el profeta hablaba con mayor autoridad que el predicador, que el pastor, porque el profeta hablaba usualmente en primera persona y poniéndole el adjetivo, el calificativo a lo que decía, así dice el Señor, y lo expresaba de una forma en la que era imposible cuestionar la autoridad del mensaje compartido. Y cuando esa expresión se usa, lo que se muestra es que el profeta no está sometido a ninguna autoridad humana, ya que habla directamente de parte de Dios. Y esa es una de las razones por la cual debemos oponernos a que las profecías actuales
se entreguen en primera persona. Así te dice el Señor, princesa, príncipe, guerrero, guerrera. Porque desde la perspectiva bíblica, eso muestra una falta de sometimiento a la autoridad del que está compartiendo la profecía. Imaginen a un profeta que llega a la iglesia, a su iglesia, a cualquier iglesia, a Creo en Ti o a cualquier iglesia, y este supuesto profeta de pronto le empieza a profetizar a una mujer o un hombre que está en la iglesia, que de antemano se sabe que está viviendo en pecado, y lo único que le profetiza son cosas buenas, de bienestar, de prosperidad, pero nada de arrepentimiento, pasando por encima de la autoridad del pastor que lo pastorea. Toda persona que practica cualquier don debe de hacerlo bajo la autoridad de los ancianos de la iglesia. Pablo dice con claridad que el profeta es juzgado y además que deben estar sujetos. En resumen, el principio es que nadie debe ejercer autoridad total y no someterse a la autoridad de los líderes de la iglesia al momento de ejercer algún don espiritual. Esa falta de sometimiento a la autoridad ha tomado diferentes formas en nuestro tiempo. Vemos, por ejemplo, jóvenes que participan en viajes misioneros sin el consentimiento de los pastores. Vemos personas que entran al ministerio porque movimientos de plantación los reclutan y su iglesia local no es la que impone las manos sobre ellos y los envía como debe de ser el orden, como lo dice en Hechos capítulo 13. Y tal como lo vemos en Timoteo, que fue animado por Pablo a que avivara el fuego del don de Dios que recibió por la imposición de las manos de Pablo, porque él era su autoridad. En 2 de Timoteo 1:6, toda persona que sirve a la iglesia local debe hacerlo sometido a las autoridades de su iglesia local. No importan los frutos que obtengamos en un ministerio, si es que ese ministerio no se practica en sometimiento a sus autoridades locales. Si Dios es un Dios de orden que ha establecido el principio de sometimiento a la autoridad, podemos tener la seguridad de que tal ministerio no agrada a Dios. Ahora, escuchen, los quiero dejar con esto. Esto está interesante. Dice 1 Corintios 14:33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Has estado alguna vez en un servicio donde hay manifestaciones del Espíritu, entre comillas, y al final has salido rascándote la cabeza y preguntándote, pues, ¿qué pasó aquí? Es muy posible que al final de ese servicio hablaste con alguien que te dijo, uy, estuvo glorioso el servicio, Dios es increíble. Y tú le preguntas, ¿cómo que fue increíble? Pues, ¿qué obtuviste de esta experiencia? Y la persona responde, pues no sé, pero me siento lleno. Este es un claro ejemplo de confusión y falta de claridad. Cristo se muestra en toda su grandeza y el pueblo de Dios debe salir con una visión clara de la gloria de Cristo y su valor cuando el Espíritu cumple su ministerio a través del ejercicio de los dones espirituales. Toda manifestación del Espíritu debe tener claridad. Por ejemplo, si una persona dice tener una visión o un sueño, pero el mismo es tan complicado que ni aún Daniel o José lo hubieran podido interpretar, pues entonces no va a ser de edificación compartirlo con la congregación. Yo en una ocasión estaba en un lugar donde una persona compartió una visión de un inodoro que estaba descendiendo y trató de explicar esa visión particular que representaba la vida de algunos que estaban atravesando momentos difíciles.
Sin embargo, eso nunca debió compartirse porque no había ninguna claridad. De verdad que es muy difícil percibir cómo las personas podrían ser edificadas si Cristo y su obra no son claramente mostrados. El Espíritu debe traer claridad y no hay mayor claridad que mostrar la gloria de Cristo. Ahora, este punto es muy importante. Escúchenlo con el Espíritu, con entendimiento. No he incluido mucho sobre el don de lenguas de manera intencional, aunque es uno de los dones más controversiales en nuestro tiempo, y no debería serlo si es que la Iglesia aplica los principios que Pablo dictaminó en 1 Corintios 14. Tenemos que aclarar que nosotros tenemos la convicción de que las lenguas a las que Pablo se refiere en esa carta son diferentes a las lenguas descritas en Hechos capítulo 2. Es evidente que las lenguas descritas en 1 Corintios vienen a ser un lenguaje no humano que no sería entendido a menos que Dios use a personas para interpretarlas de forma sobrenatural. El don de poder interpretar ese lenguaje no humano. Pablo es muy claro en señalar que su uso principal debe ser privado y para la edificación personal. Pablo dice que habla en lenguas en privado y es edificado, pero que prefiere no hacerlo en público porque no habría entendimiento sin un intérprete y así no sería de provecho. Lo dice claramente en 1 Corintios 14, 18 al 19. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. Aquí podría caber la posibilidad de que los discípulos durante Pentecostés no estuvieran hablando lenguajes humanos y Dios les dio a los oyentes la capacidad de traducir o entender lo que ellos decían en su lenguaje original. Pero con eso estaríamos abriendo la puerta para afirmar que las lenguas de Pentecostés eran también un lenguaje no humano. Tenemos que tomar en cuenta que los que observaban y no entendían el mensaje pensaban que los discípulos estaban ebrios, más allá de cualquier especulación. Lo que sí queda claro es que lo que sucedió en Pentecostés es algo diferente, contrario a los efectos de la Torre de Babel, y le da a unidad al cuerpo de Cristo bajo el lenguaje del Evangelio. Ahora debemos reafirmar que si seguimos las instrucciones para el ejercicio del don de lenguas en la carta de Pablo a los Corintios, pues no debería existir nada controversial. ¿Por qué? Por estos 3 puntos, escúchenlos bien. Las lenguas deberían practicarse primordialmente en privado. Número 2, para que se puedan practicar en público, es necesario que haya alguien que tenga el don de interpretación, debido a que el propósito no es que el ejecutor se edifique a sí mismo, sino que todos sean edificados. Y número 3, este es un punto que muy pocas veces escuchamos, pero que es muy importante. Si hubiera interpretación de lenguas, no deberá ser en forma de profecía, sino en forma de oración a Dios. Recordemos las palabras de Pablo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. 1 Corintios 14, 2. Entonces con esto te das cuenta que cuando alguien dice, oh, y empieza a hablar en lenguas y luego de repente dice, y así te dice el Señor, pues desde ahí te das cuenta que es falso, porque el que ora en lenguas le habla a Dios, no a los hombres. Esto es para entendidos. En conclusión, para terminar por hoy, te quiero dejar con esto.
Nuestro consejo a nuestros hermanos continuistas es que si tenemos la convicción de que los dones todavía están vigentes para la iglesia de hoy, pues practiquémoslos de una forma que refleje claramente los parámetros bíblicos, como estudiamos ayer. Demostremos que tememos a Dios al someternos a su palabra y confiemos que Él nos guiará por medio de ella. Además, debemos demostrar que nuestro énfasis no son los dones, sino el Evangelio. Dependemos de los dones de una forma que no es bíblica cuando corremos el peligro de violar los parámetros bíblicos al buscar una experiencia más allá de lo que la Biblia nos permite y ordena. Y a mis hermanos cesacionistas les digo que entiendo su convicción cuando dicen que creen que algunos de los dones ya cesaron. Sin embargo, los animamos a que puedan descubrir que hay creyentes que desean seguir sus conciencias cuando afirman que los dones continúan y tratan de practicarlos en sometimiento a los parámetros bíblicos. Esto les ayudará a extender gracia en medio de esa larga controversia. Y finalmente, por ambos grupos, sin distinción, le pedimos al Señor que nos ayude a ser bíblicos en todo lo que hacemos y decimos, que nuestras conciencias nunca sean dirigidas por nuestras opiniones o emociones, sino por la gloriosa, eterna, santa y soberana palabra de Dios. Él nos ha dado parámetros y después de que nos sometemos a los mismos, podremos en fe practicar los dones para que Dios sea glorificado, el pueblo edificado y el evangelio sea proclamado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria, Señor. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra que tú eres un Dios de orden, Señor, y que todo debe de hacerse decentemente y en orden, que los dones tú nos los has dado para la edificación de tu iglesia, del cuerpo de Cristo, no para beneficio personal, no para sentirnos Superman o la Mujer Maravilla espirituales, sino para edificar al cuerpo, a tu cuerpo, los unos a los otros, Señor, y todo es para tu gloria, porque el Espíritu Santo es el que reparte los dones soberanamente como Él quiere. Y la función principal del Espíritu Santo, tú nos la dijiste en San Juan 16:14, que es glorificarte a ti. Y si cualquier don que presumimos tener no te glorifica a ti, sino solamente hace resaltar al hombre, a la mujer que está impartiendo esos dones, pues no son de ti, no vienen de ti, porque el diablo puede disfrazarse aún como ángel de luz. Danos discernimiento para poder entender tu palabra y que todo sea respaldado por lo que ya está escrito, como tú mismo le dijiste a Satanás: escrito está, escrito está, escrito está. Que esa sea nuestra bandera. Escrito está. En el nombre de Jesús. Amén y amén.